Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Aquí estamos para estudiar la palabra una vez más en esta hora. Debo por adelantado ofrecer mis disculpas que a algunas personas, unas cuantas, no les va a llegar esta reflexión porque perdí sus contactos. Mi celular colapsó y perdí una gran cantidad de ellos. Si usted lo recibe y sabía de alguien que lo estaba recibiendo, se lo puede enviar, le voy a agradecer. Y que esas personas me escriban para decirme, envíenme los mensajes o algo así, porque de verdad tuve ese percance con el celular. Y muchas personas dejarán de recibirlo esta semana y así hasta que lo haya completado no sé cuándo, por esta razón. Pero bueno, en esta tarde quiero que conversemos un poco sobre un tema que es bastante común para usted y para mí. Vamos a hablar de la palabra aceptación. Escuche bien, aceptación. ¿Qué es aceptación? En medio de todas las cosas, ¿verdad? Es como decir caer bien a los demás. Es cuando nos evaluamos en la búsqueda de algo que creemos no tenemos. Cuando la gente nos mira de otra manera por quizás no calzar los puntos que se necesitan para tal cosa. La aceptación es una de las necesidades más grandes del ser humano. Esto es increíble, esto que estoy diciendo, ¿verdad? Dios no te ama por lo que tú eres, sino porque eres su hijo. Y te ama más que a nadie en el mundo, ¿verdad? En Jesús, en Cristo, yo soy aceptado. El amor incondicional es la más grande necesidad del ser humano. La gente necesita ser amado, usted necesita ser aceptado. Así como sea, con su carácter, con su gordura, como quiera que sea, usted necesita ser aceptado. Dios no ha creado robot, aunque busques la aceptación de los demás. Eres un ser humano y en tu vida está el Espíritu de Dios. La gente que busca aceptación cree que por más que haga, Dios le amará más. Eso no quiere decir que no te vas a discipular o a disciplinar. Tú puedes perder tu comunión con Él, pero no perderás tu relación. Apréndase esto. Aceptación es lo que soy, como soy. Eso es algo que es bueno tenerlo, saberlo. Y aprobación es lo que yo hago. Vamos a ver entonces en la palabra una historia que tiene que ver con esto. Aunque en estos momentos los gimnasios están full, la gente vive haciendo cuanta dieta le dicen porque estoy gordo, y estar gordo no es lo más indicado en este momento. Te dan cualquier cantidad de explicaciones para decirte que si estás en algo, que si estás en una condición deberías tener tal o cuales cosas, y hay determinadas condiciones que que caracterizan lo que es la aceptación tuya en medio de la sociedad. Te lo dicen claramente: usted no está en nada, a usted le falta tal cosa, mire usted, algunos dicen, otros a usted le falta calle. Es como difícil aceptarte en medio de todo. Y muchos están tratando de estar al día todos los días con relación a lo que es el término aceptación. Por eso quiero que en estos momentos lo analicemos en esta parte. En el libro de Génesis, el capítulo 29, allá en tu Biblia, cuando tengas un tiempo, encontramos un caso de un hombre llamado Jacob. Jacob era un hombre que llega a aquellas tierras luego de tener un tremendo conflicto con su hermano, con Esaú. Estando allí, él iba huyendo, había cometido una falta, había engañado a su hermano para quitarle la bendición, para quitarle la primogenitura en medio de todas las cosas. Y la Biblia me enseña que lo que usted siembra, eso va a cosechar. Ya les voy a decir por qué. Aquel hombre, cuando llega a aquellas tierras, él era nieto de Abraham, era hijo de Isaac. Y en lo que llega a aquellos lugares, había un familiar de él llamado Labán, que tenía una gran tierra por allí. Ese hombre era hermano de Nacor, que era el papá de Abraham. Él llega huyendo y estando allí, en el primer momento que se consigue, llega a un lugar para beber agua. Se llega una muchacha, estoy simplificando la historia, llamada Raquel, muy bonita, de bonita presencia, una muchacha también de un carácter muy dócil, muy bonito. Cuando él le pidió que le diera agua, ella no solo le dio agua para él, le dio agua para su camello. Y mire que un camello bebe agua, ella sacó agua, le dio. Y aquello impactó a aquel hombre. Conversando con ella, por fin pudo llegar a las tierras de su pariente Labán. Labán era un hombre de Mesopotamia, era un rico ganadero de allí, hijo de Betuel. Este hombre tenía dos hijas, una se llamaba Lea
Y es interesante que el nombre de Lea significa cansada. Era la hija mayor de Labán. Y la otra hija se llamaba Raquel, como ya les he dicho. Raquel significa oveja, la hermana menor de Lea. Cuando aquella gente ya se conoce, en el acuerdo pastoril de aquella época, una persona podía ser recibida por los primeros 3 días sin dar ninguna explicación. Lo tenían allí con ellos, lo atendían, pero ya a partir del 4.º día él tenía que decir por qué está allí, a qué vino y qué esperaba que ellos hicieran por él. Cuando él plantea su situación que quiere trabajar, Labán le ofrece trabajar con él. Pero Labán se da cuenta que el trabajo que Jacob hacía, Dios lo bendecía, con los animales, con la siembra, con todo. Y era un hombre muy observador y por eso designó sobre él muchas responsabilidades, porque él veía el resultado que se daba. Había un propósito y un plan de Dios con este hombre, con Jacob. Que Jacob, su nombre significaba tracarero, prácticamente. Había hecho cualquier cantidad de malas cosas, pero ya Dios tenía un plan y un proyecto para este hombre. Estando allí trabajando y en medio de todas las cosas y quizás viendo las atenciones de Raquel hacia él, se enamora de Raquel, la prima pariente lejana. Se enamora de ella y tenían un tórrido noviazgo, por llamarlo de alguna forma, y él se había ideado ya, casarse con aquella mujer. Y llega a plantearle a Labán, que era el papá de ella, y le dice: mira, estoy enamorado de tu hija y quiero esto, esto y esto. Labán le dice: no hay problema, trabájame 7 años. Era como una especie de dote que tenía que pagarle a ella por la crianza, a Labán, por la crianza que él había ejercido sobre aquella muchacha, tal cual existe aquí en Venezuela con los guajiros. Usted se enamora de una muchacha de origen guajiro y no es que se va a casar con ella y se la trae. Usted tiene que pagarle una dote a los familiares de esa muchacha, darle no sé cuántas vacas, no sé cuántos cochinos, eso hay que pagar una cuota de eso. Funciona aquí en Venezuela, en esa región, allá en el Zulia prácticamente. En aquella parte que les estoy diciendo, Jacob tenía que pagar aquella condición y durante 7 años aquel noviazgo se estuvo realizando y aquel hombre emocionado pasó 1 año y siguió trabajando, pasó 2 años y aquel hombre ya el tiempo era menor y seguía allí la esperanza de casarse con ella. Grandemente era su aspiración en medio de todo. 4, 5, 6 años ya las cosas estaban más cerca. Quizás usted lo ha pasado igual cuando tiene un grado por cumplir, cuando tiene una meta al cual alcanzar. Ahorita se están dando muchos casos de madres que van de Venezuela hacia otros países que sus hijos las pidieron y ya tienen 5, 7 años que no ven a sus hijos y están esperando ardientemente ese momento. Me imagino cada abrazo, me imagino cada situación que se da cumplida estas expectativas. Bueno, llegó el 7.º año. Ya era el tiempo de casarse y llegó el día de la boda y Jacob estaba muy emocionado y estuvo esperando aquel tiempo, pero por los años que les estoy diciendo. Llega el momento, mis hermanos, en que tiene que ya acostarse con la que era su esposa. Él tenía todo preparado y aquella noche aquella noche nupcial, aquella noche especial, no había luz para la época, quizás en medio de la oscuridad, se acostó con una mujer. Allí dice la Biblia que estuvo una relación íntima con una mujer. Para él lo grande es cuando amanece, que le ve la cara a aquella mujer y se da cuenta que no era Raquel, que era una persona distinta, era Lea. Es una historia como de novela, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué hace esto aquí? Y es cuando Lea le da la explicación. Mira, en nuestra cultura, en nuestra región, la hermana menor no se puede casar antes que la mayor. Tiene que ser en este orden, en esta condición. En los llanos dirían, cuando suceden cosas como esta, de fulana entrojó a fulana, la palabra que se usa es entrojar, ¿verdad? Se casó antes que ella. En ese caso no se podía. Y ya Labán, un hombre experto, un hombre ya curtido en la vida, decía: yo no puedo cargar con esta situación, con esta muchacha, yo prefiero hacerlo en el orden que tiene que ser. Y cuando él va para reclamarle: ¿qué pasó? Me engañaste, el pacto que habíamos hecho, mira, no es así. Y empieza a hacer un reclamo y le dice Labán: mira, es así, nuestra cultura es en esos términos, si tú no lo sabías, yo lo lamento. Yo estoy más o menos parafraseando el pasaje. Pero hagamos una cosa. Si tú estás enamorado de Raquel, como yo sé que lo estás,
entonces trabájame 7 años más. Y al conseguir esos 7 años, también te casas con ella y tienes acceso a las dos. No había una condición, como nuestras leyes establecen ahora, de un solo matrimonio para un hombre y una mujer. Era aceptado aquel tipo de situaciones en medio de ellos. Y él decide entonces, sí, te voy a trabajar 7 años más por Raquel, porque es la mujer que amo. Y la Biblia señala que fue la mujer que él más amó. Fue la mujer con la que tuvo una mayor conexión desde el punto de vista emocional. Pero mientras tanto estaba casado con Lea. Lea, cuyo nombre significa cansada. Ella es la hija mayor de Labán, una muchacha que estaba allí en medio de todas las cosas y que de allí en adelante la vida le comienza a jugar otro papel. Aquella muchacha toda su vida conservó en su vida un engaño debido al cual su padre la obligó a que se juntara a Jacob. Ella tuvo 7 hijos, entre ellos a Rubén, a Judá, a Leví. Pero fíjense una cosa, una mujer que pensó que era rechazada, porque lo contrario a aceptación es rechazo. Ella decidió por su propia cuenta hacer algo para ganarse el favor, el cariño de aquel hombre que ella veía que había llegado a la vida de él por engaño, como puede ser que alguien haya llegado a la vida de otro, una mujer, producto del amor al dinero, como quiera que sea, ya no tiene dinero y está casada, y hay cualquier cantidad de historias al respecto, ¿verdad? Había un engaño que de por medio se estaba dando. Ya Jacob comenzaba a cosechar lo que él había sembrado. Él había hecho un engaño y ahora lo estaba viviendo en carne propia. En esa situación, cuando ella ve que su hermana, él está enamorado de la hermana de él, ella vio en Raquel, su hermana, una rival. Ya no era su hermanita de todo el tiempo, ahora era una rival que le estaba como quitando el cariño del hombre con el cual ella se había casado. Esa mujer se llenó de hijos buscando agradar a Jacob, pensando que así él la amaría más. Y es interesante que su primer hijo se llama Rubén. Estos hijos de ellos llegaron a constituirse en las tribus de Israel, ¿verdad? Las 12 tribus. Rubén significa, mira, un hijo. Como diciéndole en medio de todas las cosas, me tienes que amar porque tenemos un hijo, quizás olvidarte de aquella. Y tuvo el primero. Y después vino el nombre de Leví, y Leví significa unido, ¿verdad? Con la esperanza de que ahora mi esposo se unirá a mí. Ella quizás pensaba que era esta la forma en que podía lograrlo. Luego tuvo un hijo llamado Judá, que significa alabanza, y en esos términos fue llenándose de hijos hasta lograr tener 7. Hermanos, esta mujer pasó esa situación de vida buscando ser aceptada por alguien que había llegado a su vida de una manera distinta. Hermanos, el amor no depende de la vasija que lo recibe, sino de la jarra que lo vierte. Tú recibes de parte de Dios la bendición. Muchas veces queremos pasar por encima de estas cosas, buscando quizás un mayor provecho en medio de todo. Aquella historia la conseguimos así en la Biblia y se la puedo expresar en estos términos. Allí está. Pero Dios nos acepta a nosotros tal cual somos. Usted quizás hará sacrificios inmensos buscando de esa forma tener una mayor aprobación de parte de Dios. Dios ha jurado no enojarse con nosotros. Isaías 54:9 así me lo dice. En medio de otras cosas, Él no nos echa fuera. Juan capítulo 6 versículo 38. La aceptación real es Jesús. Siempre el Señor me va a aceptar, pero no siempre Dios me va a aprobar en las cosas en que yo pudiera hacer, ¿verdad? En Cristo soy completamente aceptado. Yo quiero que tú en esta tarde, cuando estamos hablando de estas cosas, te hagas una especie de análisis a ti mismo. ¿Cómo has vivido? Quizás llevas contigo cosas que no te permiten ser feliz plenamente. Eres aceptado por parte de Dios. Si hablamos en términos físicos, que seas negro, que seas gordo, que seas blanco, que no tengas el mejor parecer, que seas rico, que seas pobre, Dios nos acepta. Todo eso queda acá. Un día llegamos a un cementerio, depositamos allí un cuerpo, una lápida, una tumba, y no metemos allí los bienes, porque no, eso queda acá, en manos de otro. Quizás luchaste para que otros tuvieran mejor condición de vida.
Hay situaciones que debemos cosechar desde el punto de vista espiritual, espiritualmente que has abonado, que tienes, guardas enojo contra alguien, y eso sí es lo que tienes. Eso va a evitar que tu condición emocional y espiritual cada vez sea mayor. No te llenes de esas cosas. La aceptación de Dios la tienes plenamente para ti. Busca al Señor. Dios no te ama más porque seas rico o porque seas pobre. Dios tiene para nosotros una justicia plena y se muestra en que mueren todos, ricos y pobres, negros y blancos, de distintas clases sociales. Dios te acepta en medio de todo. Busca tu relación y tu comunión con Dios cada vez más, porque Él te ama, porque tú eres su hijo. Gracias, Señor, por esta palabra que me das en esta tarde para compartir con todos mis hermanos y amigos que hoy la están escuchando. Permite que eso calme la duda, eso pueda ser el bálsamo que muchos han estado esperando, creyendo que quizás hicieron algo, con lo cual Dios se enojó con ellos, con lo cual ya Dios no los vio más porque no tienen los recursos que esperaba, y entonces piensa que Dios lo tiene a un lado, y se han olvidado que Dios siempre nos va a amar. No nos va a aprobar lo que hacemos siempre, pero nos va a amar. Ayúdanos a conocerte a ti así cada vez mejor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, mándame tu opinión de esto. Si recibes este mensaje, ya como te dije inicialmente, y no, de una u otra forma, mándame a mi número 0412-726-9831 por WhatsApp y yo te agrego a mi lista, que la perdí los contactos. Ojalá así podamos compartir con otros que también lo puedan recibir. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Y si lo recibes a través de YouTube, suscríbete allí para que lo recibas siempre también, aunque pasen estas cosas. Siempre vamos a estar enviando este ministerio y esperamos que Dios te bendiga en medio de todas las cosas. Mis hermanos, que Dios te bendiga, que Dios te guarde.